Pero muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia de Somos Reino Internacional. Y hoy vamos a compartir este tema álgido, este tema relevante, este tema que a veces causa confusión. Y vamos a hablar realmente sobre el gran trono blanco. Si a usted le gusta tomar nota, ya iniciamos nuestro estudio y nuestra conferencia. Vamos a basarnos en Apocalipsis capítulo 20, versículo, versículo 11 al 15. Dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, y fueron juzgados los muertos. La imagen del trono blanco, la sabía el apóstol Juan porque viene de Daniel 7:9 que dice, estuve mirando, el que estaba mirando era Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjense que Daniel vio una escena celestial del juicio y la autoridad suprema del trono que es Dios, quien describe Daniel a Dios como el anciano de días. Y estas figuras que vemos aquí es una descripción. Cuando dice el anciano de días y esa descripción se aplica a Dios, no era de un Dios que ha envejecido, en la expresión anciano de días, sino de uno que tiene autoridad intemporal, es decir, que está por fuera del tiempo. El blanco es símbolo de pureza y de justicia de parte de Dios. Y su cabeza como lana blanca es la imagen de un cerebro divino, glorioso, que no tiene corrupción. Y su trono, como llama de fuego, indica la presencia activa de Dios como un juez que no es pasivo, sino que es un ardiente ejecutor de la justicia. Las ruedas que vio Daniel evocan el movimiento de la omnipresencia de Dios que desplaza, por eso se llama ruedas, que se desplaza porque no es estático. Y tenemos que entender lo siguiente. Lo que vio Daniel y lo que vio Juan pertenece al mismo tema del gran trono de justicia de parte de Dios. Pero establezcamos algo importante para poder entender a Apocalipsis 20 del 11 al 15. Cuando un hombre muere, Eclesiastés 12:7 dice que en la muerte deja el alma y deja el cuerpo y su espíritu vuelve a Dios. En la Biblia hay dos clases de espíritu. Romanos 8:8 dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Primer espíritu. Una persona es espíritu de Cristo cuando tiene a Cristo. Y también nos habla de otra clase de personas que tienen otro espíritu que no es el de Cristo. Y es el espíritu del anticristo de Primera de Juan 4:3, que dice que todo espíritu, hay que probar todo espíritu, que todo espíritu que niegue que Jesucristo ha venido en carne, dice que es el anticristo. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos personas con el espíritu de Cristo y personas con el espíritu del anticristo. Las personas con el espíritu del anticristo en Primera de Juan 4 eran los gnósticos, porque ellos negaban que no era posible que un espíritu que es tan puro habitara en una materia del cuerpo que es tan corrupto. Ellos lo que no entienden es
que cuando Dios fue manifestado en carne, y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne, por eso él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Entonces los gnósticos del primer siglo nunca entendieron que cuando el Espíritu engendra, no engendra con pecado. Por eso es que Lucas 1:35 dice que Yeshua, Jesús, era el santo ser, que es una expresión que indica la impecabilidad de Jesús. Por eso es que Jesús le pudo decir al público: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y esa es una expresión que indica la impecabilidad del Señor. Por eso es que Juan ubica a los gnósticos en el contexto de 1 de Juan 4 como personas que tienen el espíritu que contradice la encarnación, y Juan le llama el espíritu del anticristo. Bien. Al Dios del trono blanco, va todo espíritu anticristo, que es el que rehusó a Cristo en los años que vivió sobre la tierra. Ante Dios, dice Apocalipsis 20 del 11 al 15, que ante Dios huyeron la tierra y el cielo. Y esto muestra que es el fin de la existencia del hombre en la tierra y es el fin del universo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a haber un fin de la tierra y un fin del cielo, donde ya no van a haber más seres humanos existiendo. Ahora bien, toda estructura temporal colapsa ante la eternidad de Dios. Y por eso es que en Apocalipsis dice que cuando el Señor se sentó en el trono, se fue, huyó la tierra, se fue, huyó el cielo. O sea que el trono no está dentro del universo, está fuera de la tierra porque huyó, está fuera del cielo porque huyó. Por eso es que tenemos que entender que el gran trono blanco no es una silla en el cielo, sino que el trono blanco es Dios mismo. El juicio a darse en el gran trono blanco trasciende al tiempo, trasciende al espacio y trasciende a la materia. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:1 Dios creó el tiempo en la palabra principio, en el principio. Creó los cielos, indica el espacio del universo, y creó la tierra, indica la materia. El trono hizo huir a la tierra y al cielo, pero evidenció la presencia de todos los espíritus de los muertos del Hades. Es decir, el Hades es sepulcro, es tumba. Todos los espíritus de los anticristos de todas las generaciones están de pie ante Dios, y ante los dos registros del trono se encuentra. Por eso dice que todos los muertos los puso Dios de pie ante su presencia. Pero recuerde lo que enseñé ahora. ¿Qué es lo que no muere de uno y qué es lo que muere de uno en la muerte? Muere de uno en la muerte el alma y muere de uno en la muerte el cuerpo, pero no el espíritu, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el trono blanco tiene exclusivamente los espíritus de los impíos, de los malos, los espíritus de los anticristos, los espíritus de, cuando hablo de espíritu, estoy hablando de la persona, tiene los espíritus de todos los que en la vida no
recibieron de Cristo. No decidieron por Cristo que en Él está la vida eterna, la inmortalidad. Entonces, estamos ante el gran trono blanco. Pero el gran trono blanco tiene dos registros. Número uno, tiene el registro de las obras de los hombres y de las mujeres, de los reyes y de los grandes de la tierra. Y número dos, tiene el registro del libro de la vida. Entonces, Dios está sentado en el trono y a su izquierda y a su derecha tiene el registro de las obras y el registro del libro de la vida, y de frente están todos los hombres que rechazaron a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ahora bien, y hasta el día de hoy, ahora bien, el ojo de Dios vería en qué registro está cada espíritu. Y esto quiere decir que ninguno se escapará del juicio del trono blanco. Ambos registros se abrieron ante los espíritus o los muertos grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que los faraones, grande; que los reyes, grande; que los emperadores, los muertos grandes; los presidentes de las naciones, ¿sí? Los magisterios, ¿sí? O los hombres de magisterio, los ricos, los multimillonarios, ahí están de pie ante el Creador. Y los inferiores, que se refiere a los muertos pequeños de las sociedades, también están de pie ante Dios. Así quiere decir, nadie se escapa. Todos de pie serán juzgados según sus obras que hicieron mientras estaba en el alma y en el cuerpo, viviendo sobre la tierra donde estuvieron, donde vivieron, en la ciudad, en la nación o en el país donde cada uno realmente vivió y murió. El trono no hizo, el trono blanco en Apocalipsis 20 del 11 al 15, no hizo favoritismos. Todo corrupto de pie en el trono, todo malo de pie en el trono, y todos tiemblan ante la santidad del trono, porque ahí el trono no es una silla de oro, es Dios mismo. Y aquí se cumple Juan 5:29. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección. Y quiero detenerme ahí para que entienda a Juan 5:29. La palabra resurrección viene del griego anastasis. Y anastasis quiere decir ponerse en pie. Por eso es que los muertos estaban en pie. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Juan 5:29. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, es decir, se pondrán en pie de condenación ante el trono. Y esto subraya la inevitabilidad de ser confrontados de manera personal por el juez de la condenación. Cada pecador en el trono blanco será juzgado de manera individual, no de manera pública, sino de manera individual. Y ahora cuando les hable del lago de fuego, lo van a entender mejor. Entonces, tenemos que el mar le entrega al trono los muertos que por agua se ahogaron o murieron. Y el Hades, que son las tumbas, se abren y le entregan los muertos a Dios que en ellos los pusieron. Ahora bien, ponerse un muerto, ponerse en pie, es lo que se llama en la Biblia el lenguaje de la prosopopeya. Usted sabe que literalmente un muerto no puede pararse o ponerse en pie, pero Juan utiliza el lenguaje de la prosopopeya para dar una recreación muy nítida, muy clara
de lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Por eso Juan en la prosopopeya le da pies a los muertos para que se pongan en pie y estén en pie ante el juicio del gran trono blanco. Bien, se abrieron los libros. Y cuando dice libros, está en plural. ¿Por qué? Porque son registros perfectos e infalibles de las maldades de cada anticristo y pecador que rechazó la obra de Cristo en la tierra. Se burló de la cruz de la salvación de Cristo. Y Dios tiene una memoria perfecta de cada acción, de cada impío, de cada palabra que dijo, de cada pensamiento que emitió cada ser humano. Esto es algo muy serio. Vivimos en la actualidad más de 8.000 millones de seres humanos y todos vendrán a juicio, oído, a menos o menos vendrán a juicio aquellos de Romanos 8, 29 y 30, que dice: a los que Dios antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. ¿Quiénes son esos? Tú y yo, que estamos en Cristo. Tú y yo, que estamos en Cristo, estamos en el pretérito de la palabra. Dios ya nos conoció. Dios ya nos predestinó. Dios ya nos llamó por el Evangelio y respondimos. Dios ya nos justificó por la sangre de Cristo y ya Dios nos glorificó porque en Cristo Él nos resucitó. Entonces, nosotros, los de Romanos 8, 29 y 30, no estaremos en el trono blanco, porque ese es trono para impíos, trono para incrédulos, trono para espíritus que en este día, desde el primer siglo a hoy, se levantaron como anticristos o haciendo la adversidad a Cristo. Tampoco estaremos aquellos que estamos dentro de la verdad de Romanos 8:1, que dice: ninguna condenación hay, ningún juicio hay, ningún trono blanco hay para los que están en Cristo. Pero oído, abramos un paréntesis, porque aquí viene otro trono diferente que se llama en 2 Corintios 5:10 el tribunal de Cristo. Ahí tú y yo que estamos en Cristo vamos a llegar. Dice Pablo: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque el tribunal no es una silla ni un podium, es Cristo mismo. Oído, el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 es Dios. Y aquí en 2 Corintios 5:10 el tribunal es Cristo mismo. O sea que compareceremos ante Cristo, que es el tribunal, para recibir lo que haya hecho cada creyente que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es muy interesante, amado. Cada vez que usted apoya con su siembra el reino, se le está contando en el tribunal de Cristo. Porque dice: para recibir lo que usted en el cuerpo, que le dure 80 o 100 años, haga bueno, porque es bueno respaldar la obra de Dios, porque es bueno darle de comer al hambriento, porque es bueno darle abrigo al hermano desnudo, porque es bueno esas acciones agradables o buenas obras. Oído, aprendamos esto. Nosotros no fuimos salvos por obras, pero una vez salvo, obras buenas hacemos. Entonces dice
que estaremos compareciendo ante Cristo para recibir lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero déjeme explicarle la palabra bueno y la palabra malo en el texto de 2 Corintios 5:10. Oído y atención. No es un juicio el que nosotros vamos a tener en el tribunal de Cristo. Es un recibimiento. La pregunta es ¿de qué? De las intenciones que tuvimos, de las motivaciones que tuvimos y de los frutos del Espíritu que hayamos manifestado en vida, aquellos frutos de Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos tienen premio en el tribunal de Cristo. La palabra bueno aquí no es algo moral, ni tampoco lo malo. Es de honra, es bueno de valor y malo en el sentido de inútil, que quiere decir lo que usted trató de hacer pero no glorificó a Dios. Por eso, hermano, cada vez que usted siembre, dígale, yo siembro para glorificar a Dios. Cada vez que usted bendiga, bendiga para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque toda la gloria es para Dios. Lo que no apoyó la obra del reino es considerado inútil. Es un tribunal entonces de evaluaciones. Y lo que recibe no son trofeos físicos en el tribunal de Cristo. Lo que se recibe en el tribunal de Cristo es honra espiritual, es valorización espiritual. Bien. Entonces, regresemos a Apocalipsis 20 del 11 al 15 y ubiquemos en el trono. El trono ahí tiene los registros y estos libros son la evidencia forense que revela el veredicto final del pecador, que no se arrepintió. Por eso he enseñado algo muy interesante. Antes de un juicio, opera la paciencia, la gracia y la misericordia de Dios. Dios espera por años que el pecador se arrepienta. Dios es paciente. ¿Cómo? Dios le dio a Noé 120 años de espera, que los antediluvianos se arrepintieran. No se arrepintieron porque en Génesis 6:5 continuamente planificaron e hicieron lo malo, es decir, generaron a través de la generación que vivieron pecado al tope. Y cuando hay pecado al tope, se activa el juicio. Y aquí en el trono blanco, todos los muertos, grandes y pequeños, están de pie ante Dios por pecado al tope. Es decir, Dios le revisa la vida y nunca vio, en esos 100 años que Dios le dio vida, nunca vio a Cristo en el corazón de esa persona. Pecado al tope, juicio para el trono. Vas para el trono. Si la persona no se arrepiente, va para el trono, va para el juicio, va para la condenación eterna, que ahora la voy a explicar. Entonces, si fueron abiertos los libros, nada quedó oculto. El juicio no es arbitrario de Dios, es transparente. Y aquí están los espíritus de pie, sin máscaras. Por eso, ante el trono es un espejo espiritual, porque es trono de santidad. La función de los libros es la exclusión. Si el nombre no está escrito en el libro de la vida, el juicio es ipso facto, es inmediato y procede el lanzamiento al lago de fuego. Dice segunda de Tesalonicenses
1:9. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces, este es un trono que excluye, que lanza desde la posición de pie y tira hacia abajo de manera metafórica y hace la entrada al lago de fuego. El trono revela la universalidad del juicio, es para todos los pecadores que no se arrepintieron. Como cada uno es juzgado, cada uno es lanzado. Y a este lanzamiento Juan lo llamó la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la muerte definitiva del espíritu sin Dios. Es más, en este instante una persona que no tenga a Cristo en su espíritu ya tiene la muerte segunda, espíritu sin Dios. Es una separación eterna, es una exclusión total, es un lanzamiento definitivo. Es la ruptura irreversible de la fuente de la vida eterna. Tenemos un ejemplo en Adán. La expulsión de Adán por pecado saliendo del Edén fue temporal para que el hombre a través de las generaciones desde Adán llegara a Cristo. Y ahora la expulsión del espíritu saliendo del trono es eterna para llegar a cero o a nada en el lago de fuego. Esta es la última gran consumación de toda la historia del hombre viviendo en el planeta Tierra. No hay estado eterno después del trono o después de que se lancen a los pecadores al lago de fuego. Ya no hay más. Se acabó. Hasta ahí llegó. ¿Qué hizo Dios? Tomó a la muerte y al Hades, que el Hades son los sepulcros, y también lo lanzó al lago de fuego. ¿Y qué es el lago de fuego? Es una figura de dicción, es una metáfora de destrucción y o aniquilamiento. El lago es Dios mismo, el lago de fuego es Dios mismo juzgando. No, no es literal el lago de fuego en Apocalipsis 20:15, es Dios mismo juzgando. Por eso se llama trono blanco, blanco porque es puro, pero también es de justicia. El significado del blanco en la Biblia. Entonces, no es un lanzamiento a un lugar, es un lanzamiento definitivo fuera, a eternidad de la presencia, del honor y de la gloria de Dios. Por eso es que Hebreos nos habla de que Dios es fuego consumidor, porque es lago de fuego. Es el Dios del juicio transparente. A cada espíritu en el juzgamiento ante su trono lo dejará mudo. Será el lloro y el crujir de dientes. Es un lanzamiento irreversible a las tinieblas eternas. Pero déjeme decirle algo. La única base de absolución hoy, y por eso hay que predicar el evangelio del reino para salvación. La única absolución o perdón o liberación hoy de cada ser humano de la tierra es Cristo. Predique, hermano, predique, mi amada, predique el trono blanco sin miedo, predíquelo. Si no te arrepientes, al trono blanco para ser lanzado al lago de fuego. Dios te lanzará, Dios mismo te lanzará. No, en el trono blanco no hay ningún ángel. Si usted lee bien Apocalipsis 20 del 11 al 15, no hay un ángel que por la espalda tumbe hacia el lago de fuego a un pecador. Es Dios mismo. Entonces,
La única tabla de salvación hoy para la humanidad es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la salvación, Él es la inmortalidad. Y cuando uno está en Cristo, el Espíritu Santo, que es el bolígrafo o el plumero de Dios, escribe a la persona que viene a Cristo, lo escribe en el libro de la vida. Usted está escrito por estar en Cristo en el libro de la vida. Estar en Cristo es quedar registrado en su libro. Si tu nombre está en este registro, tienes vida eterna. Te salva de estar en pie ante el gran trono blanco. Si no lo estás, la condenación te espera y el lanzamiento eterno es inevitable. Este libro entonces determina el destino final de todo ser humano. Amados, el gran trono blanco no es para asustar, aunque asusta. Es para alertar, es para motivar, es para decir, escapa por tu vida, porque sí, la palabra nos habla de un juicio ante un trono blanco, es porque en Dios existe. Y por eso vale la pena estar inscrito o escrito en el libro de la vida, porque los muertos grandes y pequeños, cuando estuvieron de pie ante el gran trono blanco, lo primero fue que se abrió el libro de la vida, se rebuscó el apellido y el nombre, no se encontró para el lago de fuego. Por eso el gran trono blanco no es para nosotros que estamos en Cristo. Y por eso es que tenemos que predicar a Cristo. Gústele a la gente o no le guste. No, no es predicar una iglesia. No, no es predicar una religión. Es predicar al Cristo, al Hijo de Dios que Él envió para dar vida eterna. Por eso Juan 3:36 dice, el que cree en Él tiene vida eterna y escapa del trono blanco. Mas el que no cree en Cristo y rehúsa creerlo, dice que tendrá encima la ira de Dios. Es decir, está listo para el trono blanco. Entonces, una persona muere ahora sin Cristo, directo al trono blanco, inmediatamente al lago de fuego. Aniquilamiento por toda la eternidad. Esa persona ya nunca existirá ni en el pensamiento, ni en el corazón de Dios, ni en la luz de la eternidad, ni tampoco en la vida eterna. Por eso hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de recoger la cosecha del reino, aquellos que Dios ha elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es tiempo de rescate y es tiempo de redención.